Bienvenidos sean todos a un nuevo video del canal. En el día de hoy nos vamos con un video muy entretenido. La vida de las mujeres en la Edad Media. Hasta la llegada de la Edad Moderna, las mujeres no comenzaron a tener derechos equiparables a los de los hombres. Así que no sorprende que en la Edad Media se las considerara una propiedad del hombre y se las viera como inferiores a él. Sus derechos, libertades y futuro dependían de los hombres y de su origen social. ¿Cuál era el papel de la mujer en la Edad Media? La Edad Media es conocida como una época de oscuridad en términos de riqueza y cultura. Este periodo se extendió desde la caída del Imperio Romano en Occidente hasta el descubrimiento de América, que marcó el inicio del Renacimiento. Durante la era medieval, el feudalismo dominaba como sistema sociopolítico y económico, donde la tierra era símbolo de poder y estatus social. La sociedad se dividía en tres clases principales dentro de este sistema: los nobles, el clero y los campesinos o siervos. El rol de la mujer en la Edad Media. En la Edad Media, la función principal de las mujeres era formar una familia, tener hijos y cuidar del hogar. Aquellas que no lograban encontrar esposo a menudo eran destinadas a la vida religiosa, muchas veces en contra de su voluntad. El papel de las mujeres durante este periodo histórico variaba según su estatus y posición social. Las mujeres campesinas se dedicaban a las labores agrícolas, participando en la siembra y cosecha, además de ser responsables de las tareas domésticas. Por otro lado, las mujeres de la nobleza disfrutaban de ciertos privilegios. A pesar de ser consideradas propiedad del hombre, tenían acceso a la educación durante su juventud. Los matrimonios entre nobles eran generalmente por conveniencia, y se esperaba que las mujeres tuvieran el mayor número de hijos posible. Las mujeres nobles también se encargaban de la familia y de la administración del hogar. Eran responsables de la educación de los niños, la transmisión de valores y el mantenimiento de los buenos modales. Otra de sus tareas era cuidar del hogar en ausencia del hombre, especialmente cuando éstos participaban en guerras o cruzadas. Con el avance de la Edad Media, las mujeres comenzaron a tener más oportunidades. Al principio de esta era, las mujeres realizaban trabajos similares a los de los hombres, aunque sus esfuerzos no siempre eran reconocidos. A partir del siglo XII, las mujeres adquirieron el derecho a participar en los negocios familiares. Este cambio se produjo, en parte, debido a la gran cantidad de muertes provocadas por la peste negra, lo que contribuyó al surgimiento de una nueva clase media. Sin embargo, a pesar de estos avances, la mujer nunca superó la posición del hombre. En los periodos posteriores, continuaron siendo consideradas inferiores y enfrentaron aún más restricciones. Educación. La educación de las mujeres en la sociedad patriarcal estaba diseñada para prepararlas para los roles que se les asignaban, lo que implicaba aprender comportamientos y habilidades específicos. Las mujeres debían ser silenciosas, obedientes, modestas y trabajadoras, y también aprender todas las técnicas necesarias para cuidar a sus familias y mantener sus hogares. Leer y escribir no se consideraban habilidades necesarias para las mujeres, por lo que pocas tuvieron acceso a estos conocimientos. Con el humanismo, algunas mujeres de la burguesía y la nobleza comenzaron a recibir educación, aprendiendo a leer, escribir y crear obras originales. Desde el siglo XV, se observó un mayor interés por la educación intelectual de las mujeres, lo que llevó a la aparición de colegios para niñas en las ciudades y en los conventos. La violencia. Violencia doméstica. La violencia dentro del hogar era común y socialmente aceptada en muchos casos. Las mujeres estaban bajo la autoridad de sus maridos, quienes tenían el derecho legal y moral de disciplinarlas. Esta violencia podía incluir agresiones físicas, verbales y psicológicas. Violencia sexual. Las violaciones y agresiones sexuales eran frecuentes y a menudo no se denunciaban ni castigaban adecuadamente. Las mujeres, especialmente aquellas de clases sociales más bajas, eran vulnerables a los abusos por parte de hombres de mayor rango social. Violencia institucional. Las instituciones eclesiásticas y legales de la Edad Media a menudo reforzaban la subordinación de las mujeres.
La Iglesia Católica, que tenía una influencia significativa en todos los aspectos de la vida medieval, promovía la idea de que las mujeres eran moralmente inferiores a los hombres, justificando así su control y castigo. Caza de brujas. Aunque el apogeo de la caza de brujas se produjo en la Edad Moderna, ya en la Edad Media existía la persecución de mujeres acusadas de brujería. Estas acusaciones a menudo eran una forma de control social y podían resultar en la tortura y ejecución de las acusadas. Violencia simbólica y cultural. La literatura, el arte y la enseñanza medievales a menudo perpetuaban estereotipos negativos sobre las mujeres, presentándolas como seres moralmente débiles y propensas al pecado. Estas representaciones contribuían a justificar la violencia contra ellas. Violencia en tiempos de guerra. Durante las guerras y los conflictos, las mujeres eran particularmente vulnerables a la violencia, incluyendo la violación y el secuestro. Los ejércitos a menudo consideraban a las mujeres de territorios enemigos como botín de guerra. Sistemas de dote y matrimonio forzado. Los matrimonios en la Edad Media a menudo se arreglaban por razones económicas o políticas, y las mujeres tenían poca o ninguna voz en la elección de su esposo. La dote y otros arreglos matrimoniales podían poner a las mujeres en situaciones vulnerables y abusivas. En la Edad Media, los castigos impuestos a las mujeres por diversos delitos o comportamientos considerados inapropiados eran severos y a menudo públicos. Estos castigos reflejaban la mentalidad de la época, que veía a las mujeres como seres moralmente inferiores y necesitados de control y corrección. 1. Azotes y flagelación. Este castigo era común para delitos menores y faltas morales. Las mujeres podían ser azotadas en público, lo que servía tanto para castigarlas como para humillarlas ante la comunidad. 2. Hogueras y ejecuciones. Las mujeres acusadas de brujería, herejía o delitos graves podían ser condenadas a muerte en la hoguera. La quema de brujas se convirtió en un castigo notorio durante los últimos siglos de la Edad Media y en la Edad Moderna. 3. La picota y el cepo. Las mujeres podían ser castigadas con la exposición pública en la picota o el cepo. Estos dispositivos mantenían a las mujeres inmovilizadas y expuestas al escarnio y abuso de los transeúntes. 4. Mutilación. En algunos casos, las mujeres eran castigadas con la mutilación. Esto podía incluir cortarles las orejas, la nariz o marcarles la cara con hierro candente. Estos castigos tenían la doble finalidad de causar dolor físico y de estigmatizarlas de por vida. 5. Encarcelamiento. Las mujeres podían ser encarceladas por diversos delitos, aunque las condiciones de las prisiones medievales eran extremadamente duras y peligrosas. 6. Sumersión y pruebas de agua. Las mujeres acusadas de brujería a menudo eran sometidas a la prueba del agua. Se las ataba y sumergía en un río o estanque. Si flotaban, se consideraba que eran culpables de brujería, lo que paradójicamente las condenaba a la ejecución. Si se hundían, eran declaradas inocentes, pero muchas veces morían ahogadas. 7. Penas económicas. Las mujeres también podían ser multadas o despojadas de sus bienes como forma de castigo. Esto afectaba especialmente a las viudas y a las mujeres independientes económicamente, debilitando su posición social y económica. 8. Exilio o destierro. En casos graves, las mujeres podían ser exiliadas de su comunidad o pueblo, obligándolas a vivir en la marginación y sin los recursos necesarios para su supervivencia. 9. Humillación pública. Además de la picota y el cepo, había otros métodos de humillación pública como ser paseadas por la ciudad con ropas especiales que indicaban su crimen, o ser obligadas a realizar trabajos serviles delante de sus vecinos. Estos castigos no solo tenían como objetivo disciplinar a las mujeres individuales, sino también enviar un mensaje a la comunidad sobre las consecuencias de desviarse de las normas y expectativas sociales de la época. La dureza y la naturaleza pública de estos castigos reflejan la rigidez de la sociedad medieval y su compromiso con el mantenimiento de un orden social estrictamente jerárquico y patriarcal.